Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a pintar con acuarela un paisaje rural, con esa luz cálida de tarde que transforma los verdes y crea sombras largas y llenas de vida. En este vídeo vamos a trabajar distintos aspectos esenciales para que puedas mejorar la profundidad y la atmósfera en tus paisajes con acuarela. Desde cómo trabajar los distintos planos del paisaje hasta la aplicación de veladuras, el manejo de los verdes, levantar pintura para sacar luces y toda una serie de trucos y de recursos que te van a ser de mucha utilidad cuando pintes con acuarela tus paisajes. Prepara tus pinceles, tus colores y vamos a disfrutar juntos del proceso. ¡Empezamos! Comenzamos humedeciendo la parte del cielo y vamos a aplicar un cielo con un poquito más de movimiento que el que tenemos en el original, mezclando azul ultramar con un poquito de siena tostada y dejando algunos blancos para nubes un poco diagonales que le den movimiento al cielo. Aprovechamos la humedad para introducir un poquito más de siena tostada y agrisar para sacar las sombras de las nubes. Y con ese poquito tenemos ya nuestro cielo listo. Con un pincel de abanico vamos a empezar a hacer la vegetación con verde oliva para la parte de luz. El pincel de abanico es muy útil porque nos deja marcas muy particulares que otros pinceles no nos dejan. Damos siempre primero la parte de luz y luego aplicando azules en la mezcla vamos oscureciendo la mezcla para dar la parte inferior de la vegetación con más oscuridad. Todo esto le da volumen a la masa de vegetación. Como veis, estamos trabajando con unos verdes muy cálidos, con base en verde oliva, para un poco acomodarnos a esta luz de atardecer que tiene el motivo. Seguimos oscureciendo en la base la masa de vegetación para darle volumen y aislar algunas formas más en luz que están en el motivo original, ¿no? Ese primer matorral del primer término. Nuestra pincelada es suelta siempre y en este momento en húmedo, lo cual hace que los bordes de la pincelada sean siempre fundidos. Y enlazamos un poquito humedeciendo con la parte del suelo para conseguir una transición suave entre esa parte de vegetación y la parte de luz que hay en el suelo, en el último término del suelo. Salpicamos con el pincel agua y sacamos algunas texturas y aprovechamos para marcar algunas pinceladas más que terminen de darnos una vegetación realista. Hemos cambiado el lado de la paleta y nos vamos a trabajar con siena natural, con bastante agua, para dar la fachada más iluminada de la casa. Tanto de la casa principal como de la pequeña casa que hay delante de ella. Y ahora con siena tostada vamos dando las primeras luces también a los tejados. Estas primeras capas son capas muy luminosas y por tanto con bastante agua. Ahora con violetas, azules, un poquito de siena tostada, preparamos un gris violáceo que va a ser el que nos sirva para dar también la primera capa en la parte de sombra de la fachada de la casa. Vamos preservando la luz de los tejados, pero dando ya esa primera capa de sombra en la pared de la casa. Y aprovechamos para introducir sombra en las cornisas, la sombra que arroja la cornisa sobre la fachada de la casa.
Continuamos con el mismo procedimiento con la casa más pequeña que está delante de la casa principal y humedecemos la parte derecha de la casa para ir introduciendo también en húmedo, es decir, con bordes fundidos, las distintas ramas y vegetación que también hay en esa parte. Aplicamos el mismo procedimiento, capas luminosas en la parte alta y más oscuras en la parte baja para dar volumen a la vegetación. Y seguimos trabajando en húmedo, por eso voy humedeciendo siempre la acuarela por partes. De este modo, combinando manchas verdes más luminosas con manchas tierra y grisáceas más oscuras, vamos dando volumen a toda la vegetación. Vamos incorporando también la vegetación al pie de las casas. Y perfilando los valores tonales más oscuros de la vegetación. Limpiamos la paleta para preparar, después de humedecer el suelo, una nueva mezcla en la que vamos a hacer unos verdes un poquito distintos. Al verde oliva le agregamos verde turquesa o azul turquesa y un poquito también de siena tostada y hacemos un verde, como veis, diferente de los verdes que tenemos en la parte lejana. En este primer plano, que va a estar en sombra, los verdes son más fríos, mientras que en la parte de detrás, donde están la luz y el sol, los verdes son más cálidos. Aprovechamos para dar cierta dirección a la pincelada de la vegetación, ¿no? Pinceladas verticales muy sueltas, las últimas con mayor densidad para ir sacando algunas hierbas, sugiriendo algunos tallos, etc. Y de este modo cubrimos, digamos, la vegetación del primer término. Vamos a preparar otra aguada con violetas, azules, para empezar a trabajar las montañas que hay en el último término. Estas montañas del último término nos crean un plano adicional en el paisaje que va a permitir dar mucha mayor profundidad al paisaje. Aplicamos colores más fríos en la parte de atrás. Ya sabéis que los colores fríos alejan y los colores cálidos acercan. Así que de este modo le damos al paisaje mayor profundidad recurriendo a estas herramientas que el color nos proporciona, ¿no? Ajustamos un poco el perfil de las montañas, trabajando también con bastante agua, y recortamos un poquito la vegetación con las montañas del fondo. Volvemos a limpiar la paleta y vamos a empezar a introducir en los tejados algunos detalles con rojo Venecia y un poquito de siena tostada, sin cubrir del todo la primera capa luz que dimos en los tejados, intentando sugerir tejas con pinceladas sueltas y, como os digo, dejando que algunos brillos de la capa anterior se mantengan. Son los brillos de la luz
que está dando en todo el tejado. Hacemos lo mismo con el pequeño tejado de la primera casa. Aplicando siena tostada, rojo Venecia y dejando una vez más los brillos de la primera capa que dimos. Fortalecemos un poquito el dibujo, introduciendo oscuros en las cornisas, y vamos a fortalecer un poquito también la sombra de la fachada principal. El proceso es un poco parecido. Vamos a dejar también que haya algunos pequeños brillos de la capa anterior, porque esas vibraciones de luz y sombra nos van a dar mucho dinamismo a la acuarela. Con azules, violetas y una puntita de siena tostada conseguimos estos tonos violáceos, grises, que van a permitir aumentar la intensidad de la sombra. Y procedemos también a introducir la sombra en la casa pequeña. Pero antes, para evitar que seque la capa de sombra que hemos dado y poder seguir trabajando en húmedo, vamos a introducir las ventanas y otros elementos arquitectónicos de la fachada principal. De este modo vamos a conseguir también que los bordes sean fundidos y no muy recortados. Vamos ahora sí con la fachada de la casa pequeña, introduciendo la sombra y dejando algún hueco para la puerta. Y vamos corrigiendo un poquito también los valores tonales de la vegetación en alguna parte, aprovechando los oscuros para introducir también toques de las plantas que están pegadas a la fachada, más luminosas en la parte iluminada y más oscuras en la parte en sombra. Nos fijamos en la imagen y vamos también introduciendo oscuros en algunas partes donde están los valores tonales más intensos, para conseguir contrastes en toda la obra que van a llamar la atención sobre distintos puntos. Como estamos trabajando en húmedo, es posible que la intensidad baje y tengamos que reforzar un poquito los valores tonales. Añadimos esa ventana que hay en la parte iluminada y vamos un poquito perfilando los elementos arquitectónicos. Y vamos a secar un poco para fijar lo que ya tenemos y poder seguir trabajando en otras zonas. Vamos a intensificar también un poquito el valor tonal de la montaña que hay a la derecha para que el contraste y la luz de la casa sea más potente y tenga mayor impacto visual. Y comenzamos a dibujar ese poste de luz que hay a contraluz de la casa principal y lo conectamos un poquito con el resto del paisaje a través de pinceladas.
Volvemos también a reforzar un poquito algún detalle de tejas, de cornisas. Y ahora vamos a aplicar una veladura en el primer término. Limpiamos la paleta. Ya sabéis que para aplicar veladuras la primera capa tiene que estar completamente seca. Y aquí mezclando violetas con carmín, con un poquito de siena, vamos a introducir esa capa de sombra que hay en el primer término y que nos va a permitir también concentrar toda la luz en la parte central de la acuarela. Por supuesto tenemos que integrar esa capa con el resto, no puede quedar aislada, así que vamos a intentar hacerlo con agua, uniendo un poquito todo. Y esa capa por supuesto va a cubrir también la vegetación del primer término. Aprovechamos un poquito también para introducir nuevos elementos gráficos, hierbas, etc. Y con la paletina suavizamos un poquito el borde de la sombra que acabamos de dar para que no sea tan duro. Y aprovechamos para levantar brillos en las hierbas del primer término o en las hierbas del término medio. Junto con otras pinceladas ya más decididas de hierbas, etc. Se trata de sugerir. Pintamos un poquito un matorral, esto nos va a conectar un poquito la casa con el primer término. Es muy importante en esta última fase de la acuarela conectar los distintos elementos entre sí. Sigo reforzando alguna cosa, alguna cornisa, alguna sombra. Y levantamos luces con la paletina para seguir sacando brillos. Retiramos la cinta y estamos acabando. Vamos a añadir algún elemento gráfico más, una pequeña antena. Alguna mancha más. Y vamos a reforzar un poquito la sombra, que nos ha quedado un poquito débil, y así conseguiremos todavía un mayor contraste con la luz en el centro de la acuarela. Últimos toques aquí o allá. Y hasta aquí nuestro paisaje con luz de tarde. Espero que te lleves ideas y técnicas nuevas que puedas aplicar en tus acuarelas. Recuerda que cada paisaje es una oportunidad para aprender algo distinto, cómo funcionan los verdes, cómo la luz de tarde cambia todo y cómo puedes aplicar planos en la acuarela para dar profundidad a tus obras. Y si quieres profundizar en la pintura de paisaje con acuarela, pintura suelta, dinámica, fresca, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el acceso a mi curso en Blur One. Pintamos paisaje con acuarela, composición y síntesis. Un curso de más de 4 horas de duración con 7 ejercicios prácticos en el que aprenderás paso a paso todos los procesos de la pintura de paisaje con acuarela. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.